Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Good morning. ¿Sí speak Spanish? Muy bien. Pues me da mucho gusto estar acá con ustedes. Sean bienvenidos a esta segunda conferencia, en este retiro de matrimonios, en la que responderemos a la pregunta, o por lo menos trataremos de responder a la pregunta: ¿para qué caramba me casé? ¿Para qué caramba me casé? Y es que, mis hermanos, pocas cosas en la vida pueden ser tan frustrantes que ver llegar algo que se ha anhelado y se ha deseado con tanta ilusión y con tanta alegría, solo para ver que al pasar el tiempo, la alegría que buscábamos no solo no está presente, sino que nuestro matrimonio se ha convertido en una fuente de dolor y de tristeza. Pocas cosas son tan frustrantes como esta situación. Y es que muchas personas han experimentado esta situación dentro de sus matrimonios. Llegaron con mucha ilusión, con una gran alegría al altar, al registro civil o a donde sea que hayan llegado, y no veían la hora de unir sus vidas para siempre con el ser amado. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan los años y la relación se vuelve más distante y más difícil. ¿Cuál es la causa de esta experiencia? ¿Cómo es que algo que Dios creó para bendición, como el matrimonio, se ha convertido en una maldición para tantas personas? Este retiro de matrimonios tiene como pasaje base el que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 22. Y quiero que me acompañes a leer un par de pasajes alrededor de este versículo y otros pasajes, otros versículos del capítulo 3. Y esto para que nos demos cuenta que el primer matrimonio de la historia, es decir, Adán y Eva, pasaron por una situación frustrante como la que acabamos de describir. Acompáñame a orar en primer lugar para poner este tiempo en manos del Señor, que Él abra nuestros corazones, que Él abra nuestro entendimiento, que la palabra penetre como espada de doble filo y distinga nuestras intenciones y nuestros verdaderos corazones. Después leemos un poquito lo que acabamos de mencionar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque tú has acomodado todo, Padre, para que estos matrimonios, Señor, estén aquí dispuestos y disponibles para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, Señor, para analizar el camino que han recorrido juntos, Señor. Y Padre, más vale tarde que nunca, Señor, estar a tiempo de corregir el camino si es que ha tomado un rumbo equivocado. Yo te ruego, Señor, que tú seas con nosotros esta mañana, que tu Santo Espíritu, Padre, esté aquí presente, Padre, para revelarnos tu verdad, para convencernos, Señor, de pecado, de juicio y de justicia, Padre, y para traer a nosotros arrepentimiento y fe si es que así es necesario, Señor, y para reforzar los principios y las verdades bíblicas que aparecen en tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Abre tu Biblia, por favor, y vamos al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículos 18 al 25. Libro de Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 25, dice así. Génesis 2, 18 al 25 dice: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a ir a leer el capítulo 3, ahora versículos 8 al 12. Siguiente capítulo, el capítulo 3, versículos 8 al 12. Génesis 3, versículo 8 dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Tenemos que leer estos pasajes con mucha imaginación, haciendo a un lado este pensamiento occidental que no nos permite entender lo que verdaderamente esta historia nos quiere narrar. Imagínense a Adán, el primer ser humano en la tierra. Dios lo crea, lo forma del polvo del suelo y lo lleva al jardín del Edén y le dice: aquí están todos los animales, todas las aves, todas las bestias del campo, ponle nombre a cada una de ellas. Y el nombre con el que Adán nombró a cada uno de los animales es el mismo nombre con el que los conocemos el día de hoy. Pero como dice la Escritura, de entre todos estos animales no se encontró ayuda idónea para Adán. ¿Y qué hizo Dios? Hace caer a Adán en un sueño profundo, toma una de sus costillas y cierra la carne en su lugar, y de la costilla forma a su mujer y la trae y se la presenta a Adán. Y la expresión de Adán en el versículo 23, cuando dice: esto es carne de mi carne y esto es hueso de mi hueso, no se puede leer como una expresión así sin más ni más. Es la primer mujer en la faz de la tierra, es la ayuda idónea de Adán. Imagínense la expresión de Adán: ¡guau! ¡Guau! Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En Adán había ilusión, en Adán había alegría, en Adán había emoción. Algo muy parecido y muy similar a la expresión que muchos de mis hermanos varones aquí presentes tuvieron el día que vieron a sus esposas caminar hacia ustedes el día de sus bodas. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver lo que sigue. Adán recibe a su mujer y dice: ¡wow! Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero ¿qué te parece la forma en la que Adán se refiere a su mujer cuando está siendo confrontado por Dios? Génesis 3, versículo 12 nos dice que Adán se refiere a Eva como: la mujer que me diste. La mujer que me diste. ¿Qué pasó aquí? ¿De qué me perdí, Dani? ¿Cómo es que, wow, carne de mi carne y hueso de mis huesos se convirtió en la mujer que me diste? Casi así como: ni siquiera te la pedí, tú me la diste. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿De qué me perdí? Bueno, mis hermanos, esta frustración que vivió el primer matrimonio de la historia se ve reflejada también en muchos de los matrimonios de hoy en día. Y esta no es otra que el pecado. El pecado aparece en la escena e intencionalmente me salté la porción de las Escrituras en las que Adán y Eva desobedecen a Dios y comen del fruto que Dios les prohibió comer. Pero el pecado, mis hermanos, es la fuente de todo problema en el matrimonio, porque el pecado es la fuente de todos los problemas que hay en este mundo caído. Antes de que el pecado entrara en el mundo, Adán y Eva tuvieron un matrimonio perfecto, un matrimonio como no ha habido otro igual. Pero cuando el pecado entró a la escena, vimos cómo Eva pasó de ser ¡guau! Carne de mi carne a la mujer que me diste. Y es que es por causa del pecado que los matrimonios no son lo que deberían de ser. Así como sucedió con Adán y Eva en el huerto del Edén, el ser humano actualmente ha decidido voluntariamente cerrar sus oídos a Dios, dejar de escuchar el sabio consejo que Dios nos provee en su palabra, guiándose por lo que por su propia prudencia considera como conveniente o no conveniente, como bueno o malo. En pocas palabras, el hombre actual, así como Adán y Eva, creen que saben más que Dios, o creen que a Dios le faltó añadir ciertas reglas a su palabra, y ellos se creen más santos que Dios y buscan agregar cosas que en su consideración a Dios le faltó aclarar. ¿Te acuerdas de los fariseos del tiempo de Jesús? Ellos perdieron de vista el verdadero corazón de la ley, el verdadero corazón del mandamiento que Dios proveyó en su palabra, y se enfocaron en las reglas. Dios había dicho: no trabajarás el día de reposo, sino que lo dedicarás a mí. Ah, no, el fariseo, más santo que Dios, se pone a decidir cuántos pasos tenías permitido dar para que no se considerara trabajo y cumplieras con la ley de Dios. Están perdiendo del foco, están perdiendo de vista el verdadero corazón de la ley. Y es que la pregunta
para aquí solo es una. ¿Alguien de los aquí presentes sabe más que Dios? ¿Alguien de los aquí presentes somos más santos que Dios? No veo manos levantadas y tampoco pienso levantar la mía. De tal manera que si nadie de los aquí presentes somos más santos que Dios y nadie sabemos más que Dios, entonces dejemos que sea Dios, a través de su palabra, el que nos revele la solución al problema, el diseño y el propósito verdaderos del matrimonio. Todo arquitecto, todo ingeniero y cualquiera que está dispuesto a levantar una construcción sabe que lo más importante es tener bases sólidas. Y mientras más alta y más compleja sea esa construcción, más fuertes deben ser los cimientos. El matrimonio, mis hermanos, es una relación compleja. Es algo que no se toma a la ligera, no es una situación liviana. Ustedes, todos están aquí casados, todos saben de qué se trata el matrimonio. Y aunque lleven poquito tiempo, como mis hermanos de aquí al frente y los de allá atrás, saben que el matrimonio no es una situación sencilla. El matrimonio es una situación compleja. Y como situación compleja, necesita buenos cimientos y una base sólida para poder sostenerse. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es esa base? ¿Cuál es la base sólida que es capaz de sostener una estructura tan compleja como la del matrimonio? Y la respuesta es la siguiente: la relación que cada uno de los cónyuges tenga con Dios, tanto en lo individual como en lo colectivo. La relación que cada uno de los cónyuges tenga con Dios, tanto en lo individual como en lo colectivo, es la base sobre la cual vamos a poder construir una estructura tan compleja como el matrimonio. Parece sencillo, ¿no? Parece fácil. Dios, la respuesta a todo. Sí, pero lamentablemente eso no es lo que se enseña allá afuera. Eso no es de lo que hablan los libros escritos sobre el matrimonio. Eso no es lo que el terapista te aconseja cuando vas a terapias con tu esposa. Y es que por más libros que se escriban, por más especialistas que surjan, la raíz del problema no se está atacando, porque la raíz del problema, lo vimos, es el pecado. Y mientras no se ataque el pecado de la manera debida, entonces el matrimonio está destinado a fracasar. Es por causa del pecado que muchas personas están frustradas en su relación matrimonial. Y si el pecado no es debidamente atacado a tiempo y de la manera correcta, no importa cuántos libros te leas, no importa cuántas terapias tomes, no importa cuántos cursos, o no importa cuántos retiros como este vengas, si tú no tienes una relación personal y colectiva con el Señor, tu matrimonio está destinado a fracasar. La palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte, y ojalá fuera simplemente la muerte física, ojalá se quedara ahí, pero no. Sabemos que la paga del pecado es muerte, separación y destitución de la gloria de Dios eternamente. Y es por eso que nos es necesario, indispensable, reconciliarnos con Dios. Y la verdadera reconciliación con Dios solo es posible a través de la persona, de la obra, del sacrificio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La palabra de Dios también nos muestra en reiteradas ocasiones que cuando ambos cónyuges se reconcilian con Dios y son temerosos de Dios, la base para un matrimonio sólido y estable está puesta. Y ojo, por matrimonio sólido y estable no me refiero a un matrimonio que no va a tener problemas, porque todos aquí sabemos que eso no existe. Un matrimonio perfecto no es un matrimonio que no tiene problemas, porque los problemas los encontramos todos los días. Yo les puedo prometer que incluso en este retiro de matrimonios, donde estamos todos bien contentos, bien alegres, ha habido problemas entre algunos de ustedes. Yo quiero dormir de este lado de la cama, yo quiero dormir de este otro lado de la cama, porque dejas los calzones tirados, en el hotel los puedes recoger. Hay problemas. La mujer que me diste, exactamente. Entonces, la palabra de Dios nos muestra en reiteradas ocasiones que si los dos cónyuges tienen una relación correcta con Dios y son temerosos de Dios, entonces las bases para un matrimonio sólido y estable están ahí, están puestas. Y vamos a ver unos ejemplos de lo anterior. No es necesario que me acompañes aquí, solo toma nota de la cita y en cualquiera de los descansos de estos retiros lo puedes leer con mucho gusto. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Proverbios capítulo 14, versículo 1 dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Proverbios 14, versículo 1.
La mujer sabia edifica su casa, mas necia con sus manos la derriba. Proverbios 21, versículo 20. Proverbios 21, versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Mis hermanos, ¿qué puede ser mejor que una mujer sabia edificando su relación matrimonial? ¿Y qué tesoro puede ser más precioso que un hombre tenga un buen matrimonio? La pregunta que ahora surge es, ¿cómo es que un hombre o una mujer llegan a ser sabios? Y la respuesta también viene en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Proverbios, capítulo 1, versículo 7, nos enseña que el principio de la sabiduría es, ¿te lo sabes? El temor de Jehová, el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por lo tanto, como en la escuelita, siguiendo los principios lógicos de premisa mayor, premisa menor y conclusión, podemos válidamente decir que el temor de Dios es imprescindible para edificar un hogar estable y un matrimonio bienaventurado. Los que tienen ese conocimiento y ese temor de Dios parecen estar destinados a tener éxito en sus matrimonios. Es importante aclarar ahora que la Biblia nos presenta dos sentidos en los cuales podemos entender el temor de Dios. En primer lugar, como un miedo o un terror que debe tener todo aquel incrédulo que no ha puesto su confianza en Dios como Señor y Salvador, en Cristo como Señor y Salvador. ¿Te acuerdas? En Mateo capítulo 10, versículo 28 nos dice: no le tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero con el alma nada pueden hacer. Tenle miedo al que puede matar el cuerpo y enviar tu alma al infierno. Ese es un primer sentido del temor de Dios. Pero ojo, ese es un temor de Dios que deben tener los que no han entregado su vida al Señor, los que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Los que sí tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el sentido que debemos tener para el temor de Dios es una veneración y profunda reverencia de saber que estamos ante el Dios, ante el Rey de Reyes, ante el Creador de todo lo que existe en este mundo. Un Dios lleno de gloria, un Dios lleno de majestad, que hace y deshace lo que quiere, cuando quiere. Esto debe producir en nosotros veneración, reverencia, asombro, amor. El hombre que teme a Dios vive en la presencia de Dios, amándole como a su Padre, acercándose a pedir las cosas con confianza, pero también con temor y reverencia. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, ¿se acuerdan cómo les enseña en la oración del Padre Nuestro? Así debes orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque efectivamente Dios es tu Padre. ¿Y cómo te acercas con tu Padre cuando necesitas algo? Papá, papito, dame, ayúdame, guíame, enséñame. Pero ese Padre está en los cielos. No es cualquier Padre, es un Padre que está en los cielos, que creó todo lo que vemos y que sujeta la creación a su voluntad. Entonces el hombre que teme a Dios vive en la presencia de Dios, amándole como un Padre, acercándose con confianza, pero al mismo tiempo acercándose con reverencia y honor ante tanta majestad. En segundo lugar, el hombre que teme a Dios hace la voluntad de Dios, porque el temor de Dios se encuentra íntimamente ligado con la obediencia a Dios. El hombre que teme a Dios hace la voluntad de Dios, pues el temor de Dios se encuentra íntimamente ligado con la obediencia. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo libro de Proverbios, ahora en el capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, versículo 6, nos enseña que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, el hombre que teme a Dios vive en la presencia de Dios y le ama como un Padre, y confía en Él como un Padre, pero con la reverencia de saber que nuestro Padre está en los cielos, pero al mismo tiempo hace la voluntad de Dios porque el temor de Dios está ligado a la obediencia a la voluntad de Dios. Eso en el Antiguo Testamento, a través de Salomón, que en todos los proverbios. Pero ¿qué hay de nosotros que estamos de este lado de la cruz en el Nuevo Testamento? En la carta de Pablo a los Efesios, Pablo en el capítulo 5 nos enseña sobre lo que es la llenura del Espíritu. Acompáñame por favor a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 20, por favor. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 20.
Efesios 5, versículo 15 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quieres andar como sabio? Teme a Jehová. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿saben qué pasa cuando un esposo o una esposa es lleno del Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando un esposo o una esposa es lleno del Espíritu Santo? Entre muchas de las cosas que pasan, cuando un esposo y una esposa son llenos del Espíritu Santo, las esposas son capaces de someterse a sus maridos. Y los esposos son capaces de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y esto no se trata de emociones, no se trata de sensaciones, no se trata de las maripositas que en un principio sentías en la panza, no. Esto se trata de ser entendidos, como dice Pablo, de cuál es la voluntad de aquel que te creó, de aquel que te amó, de aquel que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se trata de ser sabios, y el que es sabio es entendido. ¿Entendido de qué? De que si he sido reconciliado con Dios a través de mi fe en Cristo Jesús, tengo todo lo que necesito para llevar a cabo la voluntad de Dios en mi vida matrimonial. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida matrimonial? En la misma carta a los Efesios, Pablo nos lo deja más que claro, ahora en los versículos 22 a 26. La voluntad de Dios para los matrimonios la encontramos en Efesios 5, versículos 22 al 26, y dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo que pasa, mis hermanos, cuando un esposo y una esposa son llenos del Espíritu Santo, es que somos capaces de cumplir la voluntad que Dios tiene para el matrimonio, tanto para el esposo como para la esposa. Se necesita la llenura del Espíritu Santo para poder cumplir con esto que acabamos de leer. Y solo aquel que tiene una correcta relación con Dios a través de la persona de Cristo, el camino, la verdad y la vida, solo aquel que tiene un oído dispuesto al consejo de Dios en su palabra, solo aquel es el que va a entender que la llenura del Espíritu Santo es directa consecuencia de nuestro nuevo nacimiento. ¿A qué me refiero? Si preguntáramos esta mañana qué tan espirituales somos o con cuánta espiritualidad vine a este retiro, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué tan espiritual eres, Nani? ¿Con cuánta espiritualidad vienes a este retiro, mi hermano Marcelo? No es tan fácil la respuesta, porque en nosotros comienza a haber una meditación en cuanto a lo que he hecho en los últimos días. No, pues ayer le grité a mi hijo, y antier me peleé con mi esposa, y hoy en la mañana ni di gracias por el desayuno. Pues no, la verdad es que no soy nada espiritual. Y la verdad es que no son así las cosas. Eso somos nosotros, apoyándonos por nuestra propia prudencia, no dejando que sea el sabio consejo de Dios el que dicte y guíe nuestras vidas. Lo que leímos en Efesios tiene tanta relevancia para nuestra vida matrimonial como para el resto de nuestras vidas como creyentes y como seguidores de Cristo. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 1, versículo 3. Y aquí sí te pido que abras tu Biblia, que la marques, que te lo aprendas si es posible, aunque yo sé que en este retiro vas a tener tareas más interesantes que aprenderte versículos, pero abre tu mente, abre tu corazón
y deja que sea Dios quien te convenza de esta verdad ineludible. Efesios capítulo 1, versículo 3, es Pablo escribiendo esta carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, y diciendo, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con cuánta? ¿Con cuánta? ¿Con cuánta? Con toda bendición espiritual. Aquel que ha sido reconciliado con el Padre por medio de Jesucristo, aquel que ha nacido de nuevo, ha sido bendecido ¿con cuánta? Con toda bendición espiritual, ya está lleno del Espíritu Santo. Ya estás lleno del Espíritu Santo, y si estás lleno del Espíritu Santo, eres capaz y tienes todas las herramientas que necesitas para cumplir con la voluntad que Dios tiene para los esposos y para las esposas. Mis hermanos, solo cuando hay una relación de comunión con Dios a través de la persona de Jesucristo, los seres humanos podemos tener relaciones adecuadas entre nosotros. Y nuestra relación personal con Dios es la base que sustenta un matrimonio bienaventurado. Otra vez, esto puede sonar muy obvio, puede sonar muy sencillo y hasta puede sonar repetitivo, pero no nos vamos a cansar de decirlo. La clave para una buena enseñanza consiste en 3 cosas: repetir, repetir y repetir. Entonces te lo vamos a repetir hasta que lo entiendas, hasta que lo creas, hasta que vivas dependiendo de ello, porque no es algo que nosotros decimos, es algo que leemos en la palabra de Dios. Entonces, el problema de los matrimonios, que es el mismo problema del mundo, que es el pecado, fue resuelto por Cristo en la cruz. Si tú vienes en arrepentimiento y fe y confías en que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para salvarte y redimirte, entonces tú has nacido de nuevo, tienes una nueva identidad en Cristo Jesús, estás formando parte de una nueva comunidad de redimidos, equipados y capaces de cumplir con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos bien buenos, porque somos bien atentos, porque somos bien serviciales, porque somos bien sonrientes. No, porque su palabra dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. No es por lo que yo hago, es por lo que Él dice que soy. Es por lo que Él dice que soy. Para que 2 personas puedan compartir sus vidas en matrimonio de tal manera que se cumpla con el diseño del matrimonio, para que ya no seamos 2, sino seamos una sola carne, se requiere haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque como nos dice Pablo en 2 Corintios 5:15, el creyente ya no vive para sí, sino para agradar a aquel que lo salvó y resucitó por él. No hay otra manera. No hay otra forma de lograrlo. El hombre natural vive para sí mismo. El hombre que no tiene a Cristo se casa buscando su propia felicidad. Y si no encuentra la felicidad con la persona con la que se casó, es muy sencillo, se separa de ella y se une a otra con la que supuestamente sí va a encontrar la felicidad. Pero sabemos que las cosas no son así, porque no se está atacando el problema de raíz. Los que sí conocen a Dios, los que temen a Dios, los que son sabios, son entendidos que ya no son 2 y ahora son una sola carne. Ahora son una sola carne. Y los que son entendidos del consejo de Dios saben que los esposos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, porque nadie aborreció jamás su carne. Tú debes de entender que ya no son 2, son una sola carne. Y si a tu cuerpo te duele una parte del cuerpo, todo tu cuerpo se duele con él. Si a tu esposa, que es tu misma carne, le duele algo, tú no te ríes, tú no te gozas, tú te dueles con él. Entonces, eres responsable de no causarle dolor a tu propia carne. Parece muy sencillo, parece muy obvio, pero te invito a que te medites, te invito a que te duermas pensando en que la persona que está durmiendo al lado tuyo, la mujer que me diste, es tu carne ahora. Y si tu carne se goza, tú te gozas. Y si tu carne llora, tú lloras. Y si tu carne, es alegría, es felicidad, entonces tú tienes alegría y felicidad con tu carne. Se trata de escuchar otra vez lo que Dios dice en su palabra, entender lo que Dios dice en su palabra y vivir dependiendo de aquello que hemos escuchado y entendido. Y no hay otro lugar en el que podemos escuchar, entender
y depender de lo que Dios dice en su palabra que nuestra relación colectiva con Dios, y eso solo es posible en una iglesia o en una congregación. Está muy de moda el tema individual, está exacerbado el tema del individualismo, y hay quien piensa que puede tener una relación con Cristo en su casa, separado de tanto pecador, de tanto hipócrita, de tantas personas que dicen pero no son. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios quiere que nosotros crezcamos y maduramos en compañía con otros creyentes, con otros hermanos que están siendo instruidos en el mismo camino en el que yo estoy siendo instruido. Hay quienes afirman que la Biblia no nos manda a ser miembros de una iglesia y que incluso la palabra membresía no existe en la palabra, en la Biblia. Y tienen razón, se las damos por buena. La palabra membresía no aparece en nuestras Biblias, pero la palabra Trinidad tampoco. Y no porque la palabra que define una doctrina no existe en la Biblia, quiere decir que la doctrina no existe en la Biblia. Un matrimonio, al igual que un creyente, no requiere más reglas, no necesita terapias, ni mucho menos experiencias mágico-místicas, no. Un matrimonio, al igual que un creyente, lo que en verdad necesita es adquirir un mayor conocimiento y entendimiento de lo que tenemos y de lo que somos en Cristo Jesús. Repito esta idea. Un matrimonio, al igual que un creyente, no requiere más reglas, más terapias, ni experiencias místicas o mágicas. Requiere tener un mayor entendimiento y un mayor conocimiento de lo que tenemos y de lo que somos, ahora que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las vidas de los creyentes están escondidas en Cristo con Dios, dice Colosenses 3:3. Y por causa de esa unión también con Dios, es que nuestro estatus delante de Dios cambió. Nuestra deuda fue saldada, no tenemos más deudas con la justicia divina de Dios. Tenemos una nueva identidad, pertenecemos a una nueva comunidad que es la iglesia, tenemos todos los recursos y toda la capacidad para vencer el pecado y la tentación que todo el tiempo están atacando nuestras vidas. Estamos equipados, tenemos todo lo que necesitamos, solo es cuestión de que lo entiendas, lo creas y vivas cada uno de tus días dependiendo de ello. Hermanos, Cristo es ahora el centro de nuestra existencia. Cristo es nuestra nueva identidad. No es un tema de cuánto tiempo pasas orando, lo dijimos, no es si te portas bien en casa o en la oficina. Es una realidad. Es una realidad que llegó a tu vida junto con pegado con el nuevo nacimiento. Lo creas o no, lo entiendas o no, así es. Así es. Y cuánta dicha y cuánto gozo puede haber en esos matrimonios que han decidido creer y entender que así son nuestras nuevas vidas en Cristo. Que nuestras nuevas vidas en Cristo nos equipan con todo lo que necesitamos para caminar como Cristo caminó mientras anduvo por esta tierra. Amar como Él amó, perdonar como Él perdonó, servir como Él sirvió. Déjame preguntarte algo y con esto terminamos. Hermano, ¿cómo amarías a tu esposa sabiendo y entendiendo que tu esposa es amada por Dios, que tu esposa es adoptada por Dios, que tu esposa es alguien a que Dios mismo salvó a través de Jesucristo? Mi hermana, ¿cómo amarías a tu esposo? ¿Cómo lo apoyarías en las dificultades si has entendido que tu esposo es alguien salvado por el Hijo de Dios? Que tu esposo es alguien lleno del Espíritu Santo, capacitado y equipado para ser vencedor de toda tentación. Mis hermanos, ¿cómo amarían a sus esposas si han entendido que en su cónyuge habita Cristo mismo? Pablo describe a la iglesia de Galacia, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí, y si mi esposa es creyente, vive Cristo en ella. ¿Y cómo puedo yo o cómo debo yo amar a alguien en quien habita Cristo mismo? Medita en eso. ¿Quieres ser un buen esposo? ¿Quieres ser una buena esposa? Aprende a ser un buen creyente. ¿Quieres ser un buen creyente? Deja de escuchar todo lo que el mundo de allá afuera anda diciendo y deja de escucharte a ti mismo, porque a veces tú mismo eres el principal causante de tantos tropiezos. Deja de escuchar lo que el mundo de allá afuera dice y deja de escucharte a ti mismo y presta total atención al sabio consejo que Dios nos da en su palabra. Y ojo, no busques este consejo como algo similar
a una receta de cocina con pasos perfectamente escriturados. Primero haz esto, y luego haz esto otro, y luego haz esto otro. No. Acércate al sabio consejo de Dios, más bien como una especie de instructivo, como una especie de manual que te enseña cómo funcionas, cómo eres, cómo reaccionas, cómo te portas ahora que eres una nueva criatura en Cristo. El gran propósito del matrimonio no es que nosotros seamos felices, pero ojo, no te apachurres, no te pongas triste, porque nosotros deberíamos ser felices, verdaderamente felices, como consecuencia de haber cumplido con el propósito del matrimonio, como consecuencia de haber entendido quiénes somos ahora en Cristo. La finalidad del matrimonio tampoco es suplir nuestras necesidades, aunque Dios suple muchas de mis necesidades a través de la otra persona. El matrimonio se diseñó para representar ante el mundo el tipo de relación que Cristo tiene con la iglesia. Nuestros matrimonios están diseñados, están supuestos a ser parábolas vivientes de la relación de Cristo con su iglesia. Y la realidad es que nosotros no vamos a ser capaces de cumplir con este propósito, sino hasta que escuchemos, entendamos y dependamos de lo que el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, han hecho en cada uno de nosotros. Marido o mujer, no estás dependiendo de lo que la obra redentora de Cristo ha hecho en ti. Aprovecha momentos como este retiro, en los que puedes silenciar todo el ruido y el relajo de allá afuera y medita, recuerda, trae a tu mente todo lo que sabes de la palabra de Dios y confía que así es, que es tu nueva identidad, que es tu nueva verdad, y aprende a depender de ello. Marido o mujer, ¿no tienes claro lo que Dios ha dicho en su palabra sobre el nuevo nacimiento, sobre la nueva identidad? Para eso es la iglesia. Acércate a la iglesia a escuchar el sabio consejo que Dios da a través de sus servidores, para que entiendas de qué se trata la nueva vida y puedas vivir conforme a ella. Y por último, marido o mujer, ¿vives sin Cristo en tu vida? ¿Buscas la solución a tu matrimonio en terapias psicológicas, en conferencias o en retiros que te acercan a experiencias mágico-místico-misteriosas? Espero esta mañana haber dejado claro que la única forma de que tu matrimonio cumpla el propósito para el cual fue diseñado es teniendo una correcta relación con Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Y estás a tiempo. Ven a Cristo mientras aún hay tiempo. Ven a Cristo, Él no te va a rechazar. Él está con los brazos abiertos esperando que te rindas a Él y que de una vez por todas te arrepientas de la forma en la que has venido caminando. Ven a Él y recibe el regalo del nuevo nacimiento. Vamos a ver. Padre, gracias. Gracias, gracias y gracias. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias porque no simplemente nos creaste, Señor, sino que tu plan de redención incluye adoptarnos como tus hijos, Señor. Y al haber sido adoptados como tus hijos, Señor, tú nos equipas, nos guías, nos diriges, Señor, y nos ayudas, Padre, a saber cómo vivir nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, Padre, que cada uno de mis hermanos aquí presentes pueda evaluar su vida y saber en qué rubro está fallando, Señor. Si viven sin ti, Padre, que tú puedas quebrantar sus corazones para que ellos vengan a ti, Señor. Si no están seguros, si no están claros, Señor, de lo que significa el nuevo nacimiento, Padre, que tú los traigas a una iglesia o a una congregación en la que se predique, Padre, sobre la nueva vida, sobre el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y, Señor, si simplemente conocen tu palabra, conocen tu consejo, pero no terminan de depender y vivir conforme a Él, Señor, exhórtalos, Padre, a meditar y llénales de fe, Señor, que todo lo que han escuchado, que todo lo que han entendido, Padre, pueda volverse herramienta con la cual lleven sus vidas todos los días. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los matrimonios aquí presentes. Yo sé que tú los amas, Padre. Yo sé que tú quieres formar tu imagen y semejanza en ellos, Señor. Recuérdales que están equipados. Recuérdales que si están en Cristo, son llenos del Espíritu Santo, capaces de vivir y cumplir el diseño y propósito para el cual creaste el matrimonio. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias.